dando seguimiento en los últimos días, junto a un compañero de trabajo, al tema de las vacunas. Parece que en Estados Unidos hay una crisis social. Se está vacunando racialmente en este momento y eso es peligroso. ¿Usted tiene conocimiento? No, eso es totalmente falso. Eso es totalmente falso. Lo que está ocurriendo es que hay escasez de suministros debido al hecho de que la producción de las compañías como AstraZeneca, Moderna y Pfizer probablemente no estaba en la escala que ellos pensaron inicialmente. Ahora, uno de los desafíos es entrar en producción máxima, y el desafío siguiente es distribuir a los centros donde están teniendo lugar las operaciones de inyecciones y ese tipo de cosas. Pero la cuestión es absoluta falsedad, absoluta falsedad. Te doy el siguiente dato, Bonet. El hospital Presbyterian de Nueva York acaba de hacer una aclaración sobre el centro de vacunación que instaló en Alto Manhattan, donde está la comunidad dominicana, donde el 95% de los vacunados no son de la comunidad y la comunidad no tiene acceso, ni negros ni latinos tienen acceso. Hay una denuncia y hoy acaban de publicar un anuncio de que verificarán que todos los vacunados tengan que ser de Nueva York y el 60% del lugar donde está el hospital. Explícame. Bueno, ese es un caso específico del cual yo no tengo detalles. No obstante, Nueva York es una de las áreas que, de acuerdo por lo menos a la oficina del alcalde, está presentando problemas de suministros y no están teniendo suministros suficientes. Y antes de que se presentara esta queja de suministros, estaban realizando en Nueva York un promedio de 23,000 a 25,000 inyecciones por día, pero ahora, inclusive yo creo que eso no es ni siquiera reciente, creo que es de la semana pasada que el alcalde dio a conocer que estaban teniendo problemas con los suministros y estaba solicitando, es más, propuso la idea de si se usaba los suministros que estaban como segunda dosis, como primera, y en eso estaba porque resulta que estaban tratando de realizar la mayor cantidad de vacunaciones posible, pero es decir, generalizar que hay un caso en un hospital, y que eso está pasando en Estados Unidos, es algo muy diferente. Señor Bonet, el señor, perdón, adelante César, adelante. Sí, yo vi, retomando la pregunta de Ángel, yo vi un cuadro esta mañana en CNN donde se notaba la diferencia entre los blancos vacunados, los negros y los afroamericanos y los latinos. Había una diferencia bastante pronunciada marcada en ese sentido. A nivel nacional. Comienza a haber protestas en ese orden. Pero yo vivo en la parte norte de Virginia, a 45 minutos de la ciudad de Washington, y el gobernador Northam habló ayer y nosotros vimos estadísticas que el asunto es que cuando usted presenta una solicitud, a usted no le pregunta si es latino, negro, blanco o verde. Es Leonardo Bonet vive en tal parte, tiene tal teléfono y esta es la dirección electrónica. Bueno, señor Bonet, nosotros le avisamos primero para cuando tenga la disponibilidad y luego le damos su cita. Pero ellos no saben que Leonardo Bonet es venezolano estadounidense. Entonces a mí me extraña que resulta que decir, no, mire, vamos a hacer una cosa, del condado tal, vamos a llamar a 95,000 personas blancas y a 3,000 negras. Hasta donde yo sé, eso no está ocurriendo. Puede haber casos aislados, pero no se está llevando a cabo. De acuerdo a lo que yo he vivido y he leído en esta zona triestatal que la conforman Virginia, Maryland y Washington, D.C., no está sucediendo eso, porque resulta que la mayoría de los estados están teniendo una metodología similar mediante la cual los departamentos de salud se comunican con los potenciales pacientes, o los potenciales pacientes accesan al portal del Departamento de Salud, se registran, están interesados, ponen su teléfono, ponen su dirección electrónica y luego le avisan la disponibilidad. Mire, puede venir el 14 de abril a las 3 de la tarde, pero no saben que la persona que está solicitando es blanca, negra o verde.
Entonces a mí me extraña que haya esa discriminación que sería absolutamente abierta por otro lado, porque resulta que hay 70,000 negros y le dieron solamente a 3,000 y a 25,000 blancos. La verdad es que no puedo decir que no esté sucediendo, pero no me consta que esté sucediendo. ¿Tienes la fuente? Ángela Costa. No, yo vi en CNN. ¿Qué fuente tú tienes? Ángela Costa. Y yo CNN. ¿Tú mismo? Sí. Lo que pasa, doña, ¿Quién te lo dijo? ¿Dónde te enteraste? La ubicación de los centros de vacunación lo montan los gobernadores. Lo voy a repetir. En este momento se analiza a profundidad desde el gobierno la situación de la segregación racial en la vacunación. ¿Pero dónde está saliendo la información? No se preocupe, yo tengo la fuente. Ok. No, yo no sé. Sí. Ahora, yo no, ese tipo de informaciones, ese tipo de informaciones que son extraordinariamente importantes, deberían ser titulares en diarios como The Boston Globe, The New York Times, The Washington Post, pero yo no los veo. Yo no lo he visto, por eso le digo, o sea, puede darse el caso, pero a mí no me consta que esté ocurriendo. Pero bueno, señor Bonet, ya McConnell se transó con Trump, ¿es así? ¿Mitch McConnell? Sí, señor. No, el otro. ¿A qué usted se refiere a Kevin McCarthy? No va a participar en la cuestión del impeachment. Uno creía que era de los republicanos, de los 17 que se iban a ir a solicitar el impeachment, y ya McConnell dice que, o sea, se echó para atrás con las cuestiones que él tenía, con las querellas que él tenía contra Trump, y parece ser que los republicanos, dice el New York Times, porque me gusta citar la fuente, que ya los republicanos han cerrado, por lo menos en su gran mayoría, salvo algunos, filas para defender al presidente Trump. ¿Eso es así? Eso es estrictamente correcto. Hubo una votación reciente donde uno de los senadores propuso descartar el impeachment, y perdió la votación por 55-45, apenas 10 senadores de diferencia, y creo que son 5 o 7 de los republicanos que están a favor de que se realice el proceso o enjuiciamiento político del expresidente Trump. Entonces sí es rigurosamente cierto. ¿Qué se especula? Se especula simplemente que se va a llevar a cabo el proceso, pero es probable, alta la probabilidad existe de que no sea considerado culpable. Esa es la razón por la cual hay senadores que en estos momentos están investigando la posibilidad de presentar una iniciativa bipartidista que no deje pasar por alto las transgresiones constitucionales que hizo el presidente Trump o el expresidente Trump. Entonces es probable que termine siendo no condenado por el Senado, porque simplemente necesitan los 50 senadores de demócratas, necesitan 17 senadores republicanos y tienen probablemente 5 o 7. Te repito la pregunta que te hice hace un par de días, Leonardo. En el caso de que no se logre aprobar una condena contra el presidente, reconocer que faltó y que él es culpable de la acusación que hace la Cámara de Representantes, ¿es posible entrar al siguiente paso? Que el siguiente paso es la sanción de limitarle sus aspiraciones y participación política. ¿Es posible entrar, terminado el juicio, y que no se logren los votos para encontrarlo culpable? El siguiente paso es posible, porque el otro paso se necesita solamente votación simple. No, se necesitan 60. Eso es rigurosamente correcto, rigurosamente cierto. Es probable y existe una altísima probabilidad de que el expresidente Trump no sea considerado culpable, o no, por el hecho de que, como les digo, se necesitan 50 demócratas más 17 republicanos. Aparentemente no existen en estos momentos republicanos. No obstante, hay potenciales republicanos que han dicho: nosotros queremos ver las pruebas, queremos ver cómo hacen la presentación tanto los acusadores como los defensores. Entonces existe la posibilidad, pero los cálculos de la gente que conoce ese proceso dice que es probable que el presidente Trump
resulte no condenado por ese asunto. Ahora, es probable que esa misma gente que está en el Congreso, específicamente en el Senado, en estos momentos están elaborando iniciativas mediante las cuales, a través de una votación simple, que ganarían los demócratas por tener 50+1, sí, y terminen despojando al expresidente Trump de sus derechos políticos. Esa posibilidad existe. Existe. Gracias, bien, Leonardo. Gracias, señor Bonet, como siempre. Cordial saludo, muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Leonardo Bonet. Señores, hemos tenido, bueno, ya sí es verdad, tenemos que irnos, Lea, ¿verdad? Porque teníamos 2 minutos para despedir, no tenemos más tiempo. Sí quería decirles que todo esto de reforzamiento de la frontera tecnológicamente excelente, pero si no tenemos el respaldo de la 2801 para que la frontera se desarrolle económica y socialmente y que la gente se quede viviendo en la frontera, esto por sí solo no va a resultar, creo yo. Gracias a ustedes. ¿Ustedes están de acuerdo? Dígame sí o no. Así es. Gracias. Eso. Gracias, Pedro. Bye. Bye, doña. Hasta mañana, chicos. Pedro, mañana hay trabajo.